Hola, buenas tardes a todos. Disculpen por no poder acompañarlos presencialmente. Ya en esta ocasión, cierto, les voy a dejar un video donde vamos a continuar profundizando el tema que vimos la clase anterior en relación a las antiguas civilizaciones. Ya en la clase anterior, cierto, hemos visto la evolución un poquito del ser humano, cómo se produjo el proceso de hominización, digamos, desde manera biológica, para luego, cierto, dar forma a las culturas en la medida que nos fuimos haciendo sedentarios, y de esa manera, cierto, fuimos perfeccionando el trabajo en la piedra, descubriendo el fuego, creando arte, eh, inventando conocimiento y traspasándolo de generación en generación, lo que de alguna manera permitió toda la evolución humana. Así que para continuar, ¿cierto?, con esta temática, voy a compartirles, ¿cierto?, la presentación del día de hoy, donde luego ya de la formación de estas primeras ciudades, se puede apreciar que va a producirse un proceso de unificación a través de los ejércitos, ya, es decir, una unificación de tipo militar por parte de las ciudades-estado más poderosas, y de esa manera, ¿cierto?, van a empezar a conformar los grupos de grandes civilizaciones y primeros imperios, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿cierto?, para entender un poquito cómo se fueron desarrollando las diferentes civilizaciones y conocer un poquito de su historia y cuáles son estas civilizaciones que se produjeron en la antigüedad, antes de dar paso, ¿cierto?, a las civilizaciones clásicas que corresponden a Roma y Grecia, y que va a ser materia de la próxima semana y que hoy vamos a tratar de dejar un poco conectada. Así que comenzamos, voy a compartir esta presentación con ustedes, ¿ya? Y de esta manera, ¿cierto?, comenzamos, ¿ya? Dice ahí, siguiente tema, ¿cierto? Las primeras civilizaciones, vamos a ver las civilizaciones, ¿cierto?, del cercano oriente, ¿ya? Es decir, la zona que limita con Europa y Asia, que podríamos resumirla en esta zona. Voy a buscar el puntero aquí, ¿ya? En esta zona de aquí, ¿cierto? Esto es Europa, ¿ya? Asia, a ver, acá en la pantalla, eh, Asia, tenemos la zona de la India que pertenece a Asia, China, y esta parte que también corresponde a Asia, pero es una transición entre Europa y Asia, y aquí se van a ubicar las primeras civilizaciones, y acá tenemos la zona de Egipto, ya para dar paso también aquí a América, en la zona de América del Norte, Mesoamérica y en los Andes. Así que hoy vamos a partir hablando de la primera civilización, ¿cierto?, que fue la civilización sumeria o la civilización mesopotámica, ¿ya? Que fue una civilización súper importante, que logró los primeros avances, eh, dejó un rico legado cultural, puesto que tenían enormes bibliotecas, ya que ellos dominaban la escritura, desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura conocidos, como es la escritura cuneiforme, ¿no? Entonces una civilización muy, muy, muy importante. Ya el espacio geográfico que ocupa ella es una zona relativamente desértica, ya está entre los ríos Tigris y Éufrates, y estos ríos precisamente constituyen valles, ya a través de los cuales se va a desarrollar un producto muy importante que nosotros conocemos hasta el día de hoy, como es el trigo. Ya ellos van a lograr domesticar estas especies junto con algunas especies de ganado, como los cerdos y las vacas, los bovinos, ya, y de esa manera, ¿cierto?, van a comenzar a ocupar esta zona de aquí, que aquí está especies más grande, ¿cierto? Este es el mar Mediterráneo, que vendría a ser esta zona. Ya aquí está Egipto, esa parte de ahí, y aquí está la zona de Asia Menor, donde empieza la península arábiga, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, esta zona que es Mesopotamia. Actualmente hay países ahí que están en conflictos bélicos. En esta zona está Irak actualmente, en esta zona del mundo, ¿ya? Y está constituido principalmente por los valles que generan estos ríos, ¿ya? Y que permiten un lugar apto para el desarrollo de la agricultura y en consecuencia también de la civilización. Se pudieron domesticar animales, ¿ya? Era una zona donde proliferaron muchas aldeas a través de las cuales se pudo practicar el comercio, aquí vemos, ¿ya? Y esta civilización, ¿cierto?, finalmente ocupó el agua, ¿cierto?, logró grandes adelantos para poder canalizar el agua y generar sistemas de regadío, logrando una agricultura de alto rendimiento en relación a principalmente el trigo, ya como producto principal. Ya hay algunas ciudades de importancia como Ur, ya, ciudad bíblica, de donde huye Abraham, que sale por orden de Dios, Uruk, Kish, Lagash, Uma, que son de las ciudades más antiguas. También, ¿cierto?, en esta zona de Mesopotamia se estima que existieron las ciudades de
Sodoma y Gomorra, que corresponden a los tiempos bíblicos. Entonces muchos de los tiempos bíblicos comienzan precisamente en algunos casos con Mesopotamia. Se menciona ya Abraham sale de Mesopotamia, entonces esta civilización importante la que habitaba en esta zona del mundo en este tiempo. ¿Ya? Ellos lograron con unas construcciones impresionantes, estos castillos que se llamaban los sigurat, ya tenían, se organizaban como ciudades-estado. Esto quiere decir que cada ciudad imponía sus propias leyes y su propio gobierno, ya, y contaba con su propio ejército. Ya eran ciudades grandes, pero cada ciudad se autogobernaba a sí misma, no dependía, cierto, ahora de un estado, como en el caso de, cierto, que Pichilemu está supereditado a Chile. Ya en este caso cada ciudad era autónoma, no respondía a otras leyes. Ya tenía una autoridad máxima que era el rey y que a la vez representaba a los dioses. Ya, y estas ciudades eran amuralladas y estaban en un lugar central eh, donde pudieran canalizar, cierto, los recursos hídricos, y construyeron estas sigurat, ya estas pirámides escalonadas, cierto, que eran templos principales donde se hacían ofrendas a los dioses, pero que también eran el centro político, económico y cultural de la ciudad. Por tanto, cierto, era una representación del poder y del orden en la civilización mesopotámica o sumeria. Ellos dejaron muchos registros, aquí tenemos algunos grabados, ¿cierto?, que hicieron ellos, representaciones, y como todas las sociedades antiguas eran muy jerárquicas y estratificadas, estaba en la cima el rey, ya estaban luego los sacerdotes, jefes militares y funcionarios de alto nivel, ya como el aparato burocrático de la ciudad. Luego, cierto, estaban los comerciantes, funcionarios menores, artesanos y campesinos, cierto, que eran oficios importantes en aquel entonces, ¿ya? Y finalmente, cierto, al fondo de la pirámide estaban los esclavos, que podían ser por deudas o también por guerra. En Mesopotamia, cierto, se creó también el primer código legal escrito, ya como fue el código de Babilonia, ya. Y ese código, cierto, establecía la ley del talión, ya el ojo por ojo, diente por diente. Ya eran politeístas, creían en muchos dioses que eran inmortales y muy poderosos. Ya estos dioses son los Anunnakis, ya muchos de las que les gusta a lo mejor la teoría de los alienígenas, cierto, van a encontrar conexiones con la civilización sumeria, que aquí se menciona una raza, cierto, de dioses que eran los Anunnakis y gobernaron los cielos. Ya estos dioses eran antropomorfos, es decir, adquirían ciertas formas humanas, pero con otras diferencias. Ya aquí tenemos los principales dioses: An, dios del cielo; Ki, diosa de la tierra; Elil, dios del aire; y Enki, el dios del agua. ¿Ya? Y también, cierto, cada ciudad tenía su propio dios protector. En cuanto a su desarrollo cultural, ellos lograron avances principalmente en torno a la concepción, cierto, de sistemas de contabilidad y el desarrollo de los sistemas sexagesimal, que tienen que ver con los ángulos de 360 grados. Así que ellos, principalmente en relación a la astronomía, pudieron realizar grandes cálculos matemáticos y establecer calendarios. Lograron descubrir 5 planetas, elaboraron un calendario lunar de 12 meses dividido en 7 días, similar al que tenemos nosotros, y crearon el sistema sexagesimal, que es el sistema que nosotros usamos comúnmente para el tema horario, ya, que es decir, se cuenta de 6, ya, es decir, cada 6 es un entero. Entonces nosotros cada 60 minutos se convierte, cada 60 segundos se transforma un minuto, cada 60 minutos una hora, ya, y todos los números, ¿cierto?, son múltiplos de 6, 18 horas, 12 horas, 24 horas, que también es un múltiplo de 6, ya. Entonces ese es el sistema sexagesimal, ya, que tiene relación con el sistema de circunferencia, ya, y también, es cierto, inventaron complejos sistemas de regadío. Pasamos ahora a Egipto, ya nos vamos a esta zona que está en África, ya. Aquí tenemos la civilización egipcia. Esta civilización se formó en torno a un enorme río que es el río Nilo. Esta zona siempre se conoce como el delta del Nilo, y es la desembocadura del río donde se fragmenta en muchas partes, que es lo que finalmente es un delta, ¿ya? Y esto desemboca en el Mediterráneo, y a partir de aquí, ¿cierto?, se empiezan a construir las diferentes ciudades-estado egipcias, proliferando las pirámides, esfinge, y una enorme cantidad de ciudades que se dividen en torno a 2 regiones: el Bajo Egipto en torno al delta del Nilo, y el Alto Egipto en torno a una parte del río Nilo, ¿cierto?, donde se forman las cascadas de Asuán, y en Asuán, ¿cierto?, se forma esta parte alta, que tiene que ver con la parte alta de donde fluye el río, ¿ya? Estos 2 reinos, ¿cierto?, se fueron unificando primero en estos 2,
y luego, ¿cierto?, se transforman en uno solo a través de la unidad lograda por el faraón. La cultura egipcia es una cultura que ha despertado enorme curiosidad, enorme interés y enorme fascinación también por parte de los seres humanos, ¿ya? Ellos también, ¿cierto?, del Nilo extraían el limo, ya un olégamo fertilizante que hacía posible una agricultura de alto rendimiento, y Egipto fue considerado el granero, ya, del mundo antiguo. Aquí se producían enormes cantidades de trigo, ya, y en este sentido, ¿cierto?, eh, se forma esta civilización con una enorme riqueza. Ya también van a poder importar recursos a través del río, que les va a servir como vía de comunicación entre las distintas regiones, ¿ya? Y como les decía, ¿cierto?, finalmente estas regiones fueron unificadas por Namer, considerado el primer emperador, y que tuvo 31 dinastías. El tiempo del antiguo Egipto fue un tiempo extremadamente largo de tiempo, ya, o sea, no, mucho más amplio incluso que desde nuestra edad moderna, donde solo han pasado 500 años, los egipcios, mucho más próspero que el Imperio Romano. La historia egipcia ya es una historia muy, muy antigua y muy rica. Además, ya se organizaban políticamente en torno al faraón, que representaba la unidad de todos los pueblos de Egipto y era considerado una representación del dios, de Dios en la tierra, ya de los diferentes dioses, y era un dios más, y por tanto me decía la máxima adoración. Ya tenía ministros y funcionarios para gobernar su imperio, ya, y siempre estaba acompañado de un visir, que era una suerte de primer ministro y quien daba las instrucciones por él. Tenía otros asistentes como los escribas y los gobernantes de la provincia, que eran funcionarios que llevaban orden y catastro de todo lo que ocurría en el reino egipcio, que este era un reino mucho más amplio, es decir, varias ciudades que se fueron convergiendo en lo que podríamos llamar un estado propiamente actual, ya, y que es considerado, cierto, Egipto hasta el día de hoy, ya. Tenemos una pirámide muy estratificada, ya, donde tenemos el faraón, los sacerdotes y nobles, que ocupaban también altos cargos de administración y en el ejército, eran los funcionarios y escribas un poquito más abajo, estaban los ricos comerciantes, artesanos, pequeños comerciantes y campesinos, y finalmente los esclavos. Su economía, ¿cierto?, se basó principalmente en la agricultura del trigo y la cebada, pero también en la ganadería de cerdo, ovejas, cabras, patos y gansos. También, cierto, estos excedentes alimenticios lo permitieron transformarse en un punto importante de comercio y un centro estratégico del mundo antiguo, ya exportando lino y papiro, ya. Eso también, cierto, les permitió eh, obtener muchos recursos. Ellos eran politeístas, adoraban a numerosas divinidades que tenían características zoomorfas, es decir, representaban cuerpos humanos mezclados con características animales, ¿ya? Entonces hay dioses egipcios muy famosos como Ra, que es famoso por este símbolo que está aquí, creador del todo, ¿ya? Otras divinidades importantes eran Osiris, que era el dios de la resurrección, una especie de profeta dentro de la cultura egipcia, un símil a Jesucristo, un hijo de Dios, ¿cierto?, que tuvo una historia de hecho muy similar a la de Jesucristo. Fue traicionado y fue muerto, pero él logró revivir gracias al libro de los muertos, fue traído a la vida y él conoce, ¿cierto?, las claves para entregar el paso desde los seres humanos al otro mundo, y por tanto es el guardián de todos los seres humanos. Ya tiene una esposa que es Isis, ya, diosa de la maternidad y del nacimiento y protectora de la familia, y existen muchos otros dioses, ya, a partir, ¿cierto?, de Horus, que era también otra divinidad importante de Osiris, ya, que representaba, ¿cierto?, el dios del aire y la tierra, ya. Tenían una mitología bastante compleja también, con muchos dioses, paso de la otra vida, momificaban a sus difuntos, ¿cierto?, para preservarlos de la mejor manera posible hacia la otra puerta. Habían dioses que eran encargados de proteger estas llaves, como era el dios Anubis, otros encargados, ¿cierto?, de la cosecha, de los cultivos. Culturalmente hablando, ¿cierto?, lograron la escritura de diversas maneras. Tuvieron una escritura jeroglífica, que era la escritura sagrada, entregada por los dioses, y que es la que se encuentra, ¿cierto?, en los tumbas y monumentos, ¿ya? Que ha sido descifrada también en tiempos recientes a través del griego y de algunos textos, ¿cierto? Pudo ser identificada nuevamente esta escritura jeroglífica, y se puede conocer mucho de la historia egipcia también. Tenemos la escritura hierática, que era una escritura más simple que la jeroglífica, y que era la que se usaba, ¿cierto?, en términos formales para llevar la contabilidad y los principales registros. Y existía, ¿cierto?, una demónica, que era la más difundida, que era de trazo rápido, sencillo, y que era principalmente usada en el comercio y en el del uso cotidiano. En cuanto al arte y arquitectura, ¿cierto?,
están todo en torno a la religión, están las pirámides, que eran monumentos, ¿cierto?, que representaban la inmortalidad de los faraones, de ahí que representaban su grandeza también, las esfinges, que eran estos animales mitológicos protectores ya de este otro mundo, y así también está el Valle de los Reyes, de una enorme proliferación cultural que hasta el día de hoy, ¿cierto?, fascina a los arqueólogos, que de hecho hay una rama especializada que se llaman egiptólogos para descubrir todos los misterios de esta civilización. La ciencia también importante, lograron también tener un calendario de 365 días con 12 meses de 30 días y se le adicionaban 5 días de vez en cuando ya para ir corrigiendo, ¿cierto?, las trayectorias del sol y la desviación entre el día y la noche. Y también, ¿cierto?, lograron tener una matemática aplicada que se pudo desarrollar en torno a esta enorme arquitectura, lograron calcular con gran precisión y con gran perfección ejecutar, ¿cierto?, las pirámides, ya que han sobrevivido por más de 3.000, 4.000 años, ya 4.000, creo que son del año 3.500 me parece, ya las pirámides, pero algunos historiadores dicen que pueden ser incluso mucho más antiguas. Ya entonces hay una proliferación importante de legado cultural que estudian hoy en día, ya arquitectura espectacular, ¿ya? Y también ciertas importantes obras hidráulicas que hasta el día de hoy deben ser ejecutadas por los habitantes de Egipcio. Nos vamos ahora a otra región del mundo, nos vamos al lejano oriente, hacia la zona de Asia, ya en el Pacífico, donde se van a desarrollar también ricas culturas, ya como es la India. Ya la India es esta península que está ubicada al sur, de aquí se ubica un cordón montañoso llamado el Himalaya, donde está la cima más alta del mundo, que es el Everest, ¿ya? Y a partir de aquí fluyen dos grandes ríos importantes que son el Indo y el Ganges, ¿ya? Así que aquí con estos ríos, ¿cierto?, se puede formar una importante civilización, ¿ya? Como es la de Mohenjo-Daro y Harappa, ¿ya? En términos generales, ¿cierto?, era una agricultura sustentada principalmente en la agricultura de trigo, cebada, guisante, sésamo y algodón. Ya lograron desarrollar ciudades amuralladas y muy bien planificadas, ya que diferenciaban cada una de las castas o clases sociales que hay en la India. La India tiene una cultura dividida en diferentes grupos sociales, donde cada uno debe ejecutar un rol dentro de ese grupo. También, ¿cierto?, practicaban el comercio y la metalurgia también fue un arte importante desarrollado en la India, lograron desarrollar importantes armas y tenían un sistema de escritura con gran cantidad de signos que aún no se descifran, ya una cultura muy compleja, ¿cierto?, heredada por los dioses. Esto está contenido en unos libros que se llaman los Vedas y que cuentan, ¿cierto?, la historia de la creación de los diferentes dioses, donde está Brahma, que es el gran dios creador, y a partir de ahí sus diferentes hijos, como son Shiva, Vishnu, ya dioses, ¿cierto?, que tienen representaciones importantes. Ya en la India, ¿cierto?, hay dos tipos de civilizaciones mezcladas, una muy antigua, que es la que da forma a la cultura de la India, que es la de este tiempo, que es la civilización de los Drávidas, ya que luego fue invadido por un pueblo iranio, ya un pueblo indoeuropeo, medio familiar de los persas, ya, y que van a conquistar y van a formar la dinastía india, relegando a estos Drávidas a las posiciones sociales más bajas y adoptando su cultura y a partir de ahí, ¿cierto?, estableciendo un orden de poder, ¿ya? Y eso se mantiene incluso hasta el día de hoy en la India, ¿ya? Comienza alrededor del año 1500 antes de Cristo, ya van a llegar estos arios desde el norte, dominando la región y con ellos, ¿cierto?, van a incorporar su idioma, el sánscrito, y van a adoptar y transformar sus dioses, mitos y leyendas, ya, y a partir, ¿cierto?, de ahí van a desarrollar su cultura. Se cultiva el arroz, ya, y van a imponer un sistema de castas. Esto quiere decir que cada grupo social se encuentra muy dividido y muy separados según la función que tienen, ya, y eso se hereda al momento de nacer, según donde tú naces. Entonces, tienes que pertenecer a una casta determinada y las castas no se mezclan. Y obviamente, ¿cierto?, hay castas mucho más poderosas que otras. Entonces, es una sociedad muy estratificada hasta el día de hoy, ¿ya? Ellos, ¿cierto?, practican dos religiones, el brahmanismo, que es esta base, ¿cierto?, creada por los drávidas, y posteriormente se incorpora el hinduismo, ya que es la religión profesada por Buda, que fue un profeta, ya un rey,
ya un príncipe en verdad, ¿cierto? Que aburrido de las cosas mundanas, migró, esto está en el libro Siddhartha, de hecho ahí está la historia de Buda, ya, y él se transforma, ¿cierto? Siddhartha Gautama se transforma en Buda luego de alcanzar, ¿cierto? La iluminación, que es un estado de paz interior. Una de las gracias que tiene la religión hinduista es que es una religión atea, ¿ya? Es decir, es una religión que no cree en un Dios superior, sino que cree en una fuerza cósmica que está en cada uno de nosotros y en el interior. Y esa paz, esa fuerza cósmica, ¿cierto? Es lo que nos debe entregar la felicidad. Y para ello hay que aprender a desprenderse de las cosas mundanas y de las cosas materiales, ¿ya? Puesto que son estas las que atraen la infelicidad de las personas. Por eso, ¿cierto? Dedicarse a hacer el bien, a obrar con meditación, ¿cierto? Con dedicación. Bueno, lograron una arquitectura realmente impresionante, ya monumentos, ¿cierto? Que tienen misterio hasta el día de hoy impresionante. Existe eh, el misterio, por ejemplo, de Guga, que fue una ciudad, ¿cierto?, en la India, antigua India, que desapareció sin dejar rastros escritos, ¿ya? Y es considerada hasta el día de hoy como una de las primeras desapariciones en masa registradas en la historia, ¿ya? Entonces es una civilización que logró realmente cuestiones importantes. Hemos aprendido algunas cosas de ellos, como el ajedrez, ¿ya? Y también, ¿cierto? Ellos inventaron los números que nosotros tenemos ahora, ¿ya? Vienen del sánscrito, ¿ya? Y también, ¿cierto? Inventaron el álgebra y la trigonometría que permite hacer cálculos variados, ¿cierto? En relación a las proyecciones y a las sombras y cálculos muy, muy complejos, así que es una civilización realmente importante. Nos pasamos ahora a la antigua China, ya, donde también en esta región del mundo, en Asia, se produce el florecimiento de una civilización realmente maravillosa, maravillada, que hasta el día de hoy se mantiene vigente y activa, solo en un periodo cierto de su tiempo, con la llegada de los europeos, eh, digamos, fue una civilización que estuvo subyugada, pero hoy, ¿cierto? Nuevamente son una gran potencia. Ellos se ubicaron, ¿cierto?, en las llanuras del río Amarillo y el valle del río Azul, ¿ya? Y a través de su clima pudieron cultivar el arroz, que se va a transformar en la actividad principal económica y la base de todos sus productos alimenticios, ¿ya? En términos generales, ¿cierto? La historia del imperio chino se inicia en el siglo III cuando el emperador Shi Huangdi, de la dinastía Qin, realizó una serie de avances tales como ya empezó a usarse una ley para todo el imperio, toda esta unificación de ciudades que se generó ahí, ya también una misma escritura basada en los ideogramas, ya de la cual, ¿cierto?, ha evolucionado la escritura china que se ocupa el día de hoy, ya se unifica el idioma, ya donde hay dos tipos de idioma, el chino y el chino mandarín, ya, y empieza a construir carreteras, ya, y luego, ¿cierto?, más adelante se construye la muralla china de 6.000 kilómetros para defenderse de los pueblos mongoles invasores, una obra realmente arquitectónica que se puede ver, ¿cierto?, desde acá en Google Maps, ¿no? Pueden ver todo el trazado de esta enorme muralla que era fortificada para impedir el paso de los mongoles. ¿Ya? El gobierno estaba en manos del emperador, ¿ya?, que era la autoridad máxima, estaba asesorado por los mandarines, que eran como un consejo de sabios que se encargaban de administrar la defensa, las tradiciones y costumbres del país. Ya fue una sociedad muy jerárquica también, donde se encontraba a la cima la familia real, y luego le seguían los mandarines, que eran los altos mandos, grandes propietarios de tierra, los terratenientes, artesanos, pequeños comerciantes y finalmente los campesinos. ¿Ya? También, ¿cierto?, lograron generar un aporte cultural importante. Ya tenemos los legados escritos de Confucio y de Lao Tse, ya que forman parte, ¿cierto?, de lo que es el taoísmo y el confucianismo, logran importantes aportes a la humanidad como la brújula, el compás, el papel, ya la tinta, la pólvora, la porcelana, la seda, los pagados, templos y la pintura paisajística, así como también la acupuntura. Entonces, la medicina china es una medicina muy tradicional, ya que hasta el día de hoy se practica mucho, ya, y bueno, de una de esas prácticas de la medicina china, ¿cierto?, salió el coronavirus, puesto que ellos comen muchos animales, ya es una medicina oriental al consumo, a la fortaleza del cuerpo, a las proteínas, evitar la enfermedad, entender la enfermedad como algo mental, ya
Los chinos son una sociedad tremendamente disciplinada, donde cada uno cumple un rol importante, ya son tremendamente, digamos, núcleos enormemente familiares y muy cercanos entre ellos, son personas muy, muy cerradas con su cultura y tienen una cultura enormemente también cerrada, ya actualmente, ¿cierto?, tienen una dirección a través del Partido Comunista, pero también ellos dirigen gran parte de la sociedad china que históricamente, ¿cierto?, ha tenido ese enorme control. Y nos saltamos ahora a América, donde también vamos a tener civilizaciones importantes. Esta zona de aquí, entre América del Norte y América Central, se llama Mesoamérica y va a ser una zona de importantes culturas. Vamos a tener la zona olmeca, que es la cultura madre de toda esta zona, la cultura maya, que va a proliferar, y la cultura, ¿cierto?, azteca, que va a llegar desde el norte para ocupar este territorio. Ellos se ubicaron, ¿cierto?, en lo que se conoce como Mesoamérica, ya en torno al Golfo de México, y la civilización olmeca es considerada una de las primeras grandes civilizaciones. Se estima que aproximadamente hace 20.000 o 30.000 años los seres humanos entraron al continente americano, se han encontrado vestigios como cazadores y recolectores. Luego, ¿cierto?, con el desarrollo de la agricultura a nivel mundial, el cambio climático global, se desarrolló la agricultura y surge en América, ¿cierto?, la civilización olmeca, que fue, a diferencia, ¿cierto?, de otras culturas que hemos visto anteriormente, las civilizaciones americanas se crecen en torno a centros religiosos y ceremoniales. Aquí tenemos la Venta, que es un sitio olmeca, que representa precisamente eso, son enormes construcciones monumentales que servían como centros culturales de intercambio y de comercio para todos los pueblos que vivían alrededor de la selva. Esta es una zona selvática con mucha vegetación, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, este sitio aquí, donde empieza a surgir esta cultura olmeca, que es la primera que empieza a tener unas características ya de civilización, con grandes arquitecturas, sistemas y una centralización del poder, y que va a crear una base cultural importante, que es la que va a dar forma posteriormente a todas las religiones y a toda la cosmovisión del mundo mesoamericano, de las civilizaciones mayas, aztecas, que son las civilizaciones que nosotros más conocemos, ¿ya? Pero van a surgir, ¿cierto?, en torno a esta base cultural entregada por los almecas, que es un legado muy importante ligado con los espíritus de la naturaleza, muy importante, ¿cierto?, relacionado con el jaguar como animal inspirador, y esta misma cultura, ¿cierto?, madre, busca relacionar actualmente, ¿cierto?, a través del Caribe, con el desarrollo también de la cultura chavín, que va a ser la cultura que se va a desarrollar en los Andes, que también en sus rasgos también toma mucho el elemento jaguar, y por tanto la cultura olmeca con la cultura chavín tienen este elemento en común, ya que es ya esta inspiración en el jaguar y en el arte. La cultura mesoamericana de los olmecas, ¿cierto?, se va a desarrollar con escritura y va a generar un importante legado cultural, los dioses, los principales postulados teóricos ya de la cultura mesoamericana. Ellos van a crear enormes centros urbanos que tenían características ceremoniales religiosas, es decir, aquí vivían reyes, sacerdotes, y posteriormente, ¿cierto?, se empiezan a utilizar como centros de comercio para acoger a todos los pueblos. Ya por eso es que es muy desigual, encontramos pueblos que se dedican a la agricultura, pero sometidos a estos enormes centros culturales. Ellos cultivaron el maíz, ya, y por tanto, ¿cierto?, van a ser los que van a aportar este importante sistema a todas las culturas mesoamericanas y a todo el continente americano también. Van a practicar la agricultura de tala y roza, ¿ya? Y también, ¿cierto?, van a empezar a desarrollar un comercio que a través de diferentes productos como el cacao, la hule o la sal. Y van a crear estas esculturas monumentales, ya que son estas cabezas colosales, que eran altares de trono, que aún no se sabe realmente para qué servían. Se piensa que pueden ser conmemoraciones de algunos reyes antiguos de las civilizaciones, algo muy similar a lo que ocurre con los Moai, pero la verdad las cosas que se desconoce un poco de esta cultura, es una cultura misteriosa que desaparece de golpe, dejando este enorme legado cultural y estas enormes ciudades que luego van a ser ocupadas por otras civilizaciones como la tolteca, ya hay como la propia cultura azteca, la cultura maya. Ya es considerada, ¿cierto?, la civilización madre de Mesoamérica, es decir, la base cultural a partir del cual se va a desarrollar todo el resto de las civilizaciones en esta parte del mundo.
Luego, ¿cierto? Nos vamos a pasar a la zona de los Andes, la cultura chavín, que yo ya les he mencionado, donde vamos a encontrar también algunas ciudades como Caral, ya que es una antigua ciudad que está ubicada en Perú, ya. En esta zona andina, ¿cierto? Eh, va ubicada, ¿cierto? A un costado, ¿cierto? Del desierto de Atacama en China, una zona árida, donde desde la altura esta cultura chavín va a empezar a proliferar y a llamar a otras civilizaciones que se van a otras culturas que se van a desarrollar aquí para dar forma a una enorme y compleja cantidad de civilizaciones y cultura, como la cultura moche, como la cultura nazca, como la cultura paracas, como la cultura aymará, ya como los propios incas, ya la civilización chinchorro en Chile, o la civilización atacameña, o la diaguita. Entonces, es una enorme proliferación de culturas, ¿cierto?, que se van a desarrollar a partir de estas zonas montañosas de las cuales van a descender, ¿ya? En torno, cerca siempre de este lago que es importante, que es el lago Titicaca, en la zona entre Perú y Bolivia. ¿Ya? Aquí se ubica Chavín, ¿cierto? Es una zona un poquito más selvática, ya, y Chavín también, ¿cierto? Al igual que eh, los centros ceremoniales de los Olmecas, ¿cierto? Eran ciudades que actuaban como centros ceremoniales y que tenían como principal objetivo representar a los dioses, representar el contacto espiritual con la naturaleza, con el jaguar, ya, porque son religiones demasiado íntimas y ligadas también con la naturaleza. ¿Ya? Entonces se traían a los representantes de las tribus, se les hacía tributar para tener esta experiencia donde todas las personas podían ver y conectar con los dioses en estos centros ceremoniales, y con el tiempo, ¿cierto?, se van a transformar en núcleos de poder político y también centros de comercio a partir de los cuales se van a empezar a desarrollar las civilizaciones andinas. Ya se convierte en centro de peregrinaje y se realizan importantes ceremonias religiosas. Ya es una ciudad diseñada, hay un documental que se llama El Teatro del Más Allá, donde tenemos una civilización que está orientada a crear la fantasía de la conexión con los dioses. ¿Ya? Creían en seres sobrenaturales, que eran principalmente zoomorfos, ya que tenían características animales y humanas, y se destaca mucho el culto al felino, la imagen del hombre jaguar. Nos vamos ahora, ¿cierto?, a la cuenca del Mediterráneo, donde van a empezar a surgir las antiguas grandes civilizaciones. Este espacio geográfico se encuentra aquí y conecta, es muy importante porque conecta tres continentes: Europa, Asia y África. Todos en ellos van a surgir importantes centros culturales. De hecho, muchos de ellos se estudia Mesopotamia y Egipto porque a partir de aquí se propaga a través del comercio algunos adelantos y avances importantes hacia el resto del Mediterráneo, donde van a proliferar la cultura cretense, minoica, para posteriormente dar paso a los griegos y a los romanos, que van a lograr unificar todo esto bajo un solo imperio. Cada vez, ¿cierto?, estos imperios se van a ir transformando en unidades culturales más importantes. ¿Ya? Esta cuenca, ¿cierto?, es una cuenca de mar que permite, ¿cierto?, el flujo comercial y permite unificar, ¿cierto?, las diferentes ciudades-estados que surgen allí. ¿Ya? A diferencia de la otra zona, la agricultura no es tan fácil, ya que los ríos no son tan grandes, y los valles, ¿cierto?, no son tan amplios, ya una zona bastante montañosa al sur de los Alpes, ya, y con mucho mar y con mucha acantilado. Entonces solo en ciertos lugares específicos se puede desarrollar la agricultura, y por ello, ¿cierto?, es que las personas del Mediterráneo se dedicaron principalmente al comercio para salir a buscar los recursos, y eso les va a permitir empezar a mezclar las diferentes culturas que van a absorber en torno a sus viajes, ¿ya? Van a surgir los cretenses y micénicos, ya aquí nace la historia, ¿cierto? La cultura cretense y micénica está en una isla que está ubicada ya ahí en la zona del mar Egeo, ¿ya? Y los cretenses, ¿cierto?, desarrollan la mitología del Minotauro, se dedican mucho, ¿cierto?, a lo que es el culto, ¿cierto?, a este auro a través del mito, y también con muchas prácticas, ¿ya? Entonces, en este sentido, va a surgir este mito del laberinto, que de hecho se asimila como la ciudad de Nosos, ya que es unas ruinas que se encuentran que son realmente maravillosas, donde está la historia, ¿cierto?, de Teseo, que va a rescatar, a matar al Minotauro, enamorándose, ¿cierto?, de la hija del rey Minos, ¿ya? Ariadne se enamora, y Ariadne le presta un hilo de su vestido, y con ese hilo de su vestido, Teseo logra ingresar al laberinto y no perderse, mata al Minotauro y
logra salir victorioso. Ya el Minotauro había sido un hijo, ya medio maldecido por los dioses del rey Minos, y a partir de ahí, ¿cierto?, se genera este mito, ¿ya? También tenemos a los fenicios y los griegos que van a surgir posteriormente también desde la cultura cretense con otras mezclas culturales como son también los aqueos, ¿ya? Que van a llegar, ¿cierto?, posteriormente, y posteriormente también los dorios, pero ese tema, ¿cierto?, lo vamos a profundizar más adelante. Y los cartagineses y romanos ya en la zona de África hacia el Atlántico, ya donde vamos a tener a etruscos en la península itálica y cartagineses, ¿cierto?, en la zona actualmente de Marruecos, que son también importantes ciudades comerciales, ya, y que se desarrollaron también como ciudades-estado. Ya, aquí está la isla de Creta, ya, esta es Grecia, está en la zona de Egipto, ya, o la península de Anatolia, y ahí a partir, ¿cierto?, de Creta surge esta civilización importante, caracterizada, ¿cierto?, por el cultivo de la elaboración de aceite, de vino, la cerámica, tejido y el uso de herramientas de bronce, que era importante, ¿ya? También, ¿cierto?, estos palacios fueron centros de civilización, sede de gobierno y centro económico. También, ¿cierto?, que crearon un tipo de escritura lineal conocida como lineal A, pero que aún no ha sido descifrada para registrar todo lo que contenía. Posterior, ¿cierto?, se desarrolla la cultura micénica, ellos invadieron a la cultura cretense, ¿ya? Y se apoderan, ¿cierto?, de toda su rica civilización, ¿ya? Formando, ¿cierto?, la cultura de Argos, Pilos, Tirinto y Micenas, que es la ciudad capital de todo este territorio, ¿ya? Los micénicos, ¿cierto?, conquistaron Creta y van a adoptar sus elementos culturales. Y a partir de ahí, ¿cierto?, posteriormente va a llegar un periodo, ¿cierto?, que se conoce como la época oscura, donde un grupo de pueblos indoeuropeos invade toda esta zona del Mediterráneo, eh, y la cultura doria, adoptando, ¿cierto?, conquistando toda esta cultura micénica, va finalmente a adoptar también sus elementos culturales y a partir de ahí se va a desarrollar la cultura griega. Mientras tanto, ¿cierto?, en la zona de Italia, va a desarrollarse la cultura etrusca, que también se va a ir mezclando a través de la colonización griega y va a ir adoptando algunos elementos culturales, ¿ya? Y a partir de ahí, ¿cierto?, va a surgir también la civilización romana, que son los temas que vamos a estudiar en la siguiente clase. Estimados estudiantes, espero que hayan puesto atención, que les haya servido esta clase. Si pudieron tener acceso al documento, se encuentra toda esta información ahí, ya, así que pueden ir repasando, ¿cierto?, con lo que estamos viendo en el presente video. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase para resolver todas las dudas que tengan. No traten de ver este video, ¿cierto? Aprovechen el tiempo que ya tienen designado y véanlo durante esta hora de clase, ya, que tienen programada. Así que nos vemos, que estén muy bien, me despido, que tengan un muy bonito fin de semana. Chao, chao. Chao.